Fue encontrada boca abajo en una depresión poco profunda en la tierra, medio oculta bajo un dosel de árboles esqueléticos de noviembre en Nottinghamshire, Inglaterra. Sus manos estaban atadas. Su cuerpo presentaba las marcas inconfundibles de un ataque prolongado y vicios. Había estado desaparecida exactamente 11 días, y esos 11 días, descubrirían los investigadores, coincidieron casi perfectamente con el periodo de luna de miel de un matrimonio recién estrenado. Su nombre era Dawn Walker. Tenía 44 años, era madre, una mujer descrita por quienes la amaban como cálida, divertida y ferozmente independiente. Y la misma noche que se suponía que iba a estar celebrando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, su noche de bodas, desapareció. Lo que sucedió entre la ceremonia nupcial y el momento en que el cuerpo de Dawn Walker fue encontrado en ese bosque se convertiría en una de las investigaciones de asesinato doméstico más escalofriantes en la historia criminal británica moderna. Para entender lo que le sucedió a Dawn Walker, los investigadores primero necesitarían comprender la vida que ella estaba viviendo y el hombre que había elegido para casarse. Dawn Walker era una mujer práctica. Criada en los Midlands del Este, había pasado gran parte de su vida adulta navegando las luchas ordinarias de criar una familia, trabajar y construir algo para sí misma. Quienes la conocían la describían como alguien que no toleraba a los necios, una mujer con un agudo sentido del humor y un instinto aún más agudo para las personas. Los amigos decían que no era del tipo de mujer que pudiera ser manipulada fácilmente. Sabía lo que quería. Por eso, cuando comenzó una relación con un hombre llamado Stefan Baldock, algunos en su círculo levantaron una ceja. Baldock era, a todas luces externas, un hombre de recursos ordinarios y carácter anodino. Pero la relación avanzó rápido, quizás, en retrospectiva, demasiado rápido. Para el otoño de 2023, la pareja estaba comprometida y planeando la boda. La ceremonia se fijó para el 4 de noviembre de 2023. Amigos recordaron más tarde que Dawn parecía feliz en los preparativos de la boda. No hubo banderas rojas visibles en las semanas y meses anteriores a la ceremonia, ni discusiones públicas, ni comportamiento alarmante, ni llamadas a la familia expresando miedo o duda. Cualesquiera señales de advertencia que pudieran haber existido, si es que las hubo, no eran visibles para los que miraban desde fuera. Pero los investigadores luego descubrirían que la imagen de armonía doméstica no era la imagen completa, ni siquiera cerca. La boda tuvo lugar el 4 de noviembre de 2023, en un local en Nottinghamshire. Los invitados describieron la ceremonia como cálida y festiva. Las fotografías tomadas ese día muestran a Dawn sonriendo. Está vestida, radiante, sosteniendo flores. Parece una mujer al comienzo de algo. Parece, por todas las medidas visibles, feliz. Fue la última vez que la mayoría de las personas en esas fotografías la verían con vida. Dawn Walker fue reportada como desaparecida el 15 de noviembre de 2023, 11 días después de su boda. El informe fue presentado por un miembro de su familia que se había alarmado cada vez más por su silencio. Dawn, dijo su familia, no era del tipo de mujer que se callaba. Era comunicativa, estaba presente y comprometida con las personas en su vida. Días sin contacto eran inusuales. 11 días era impensable. La policía de Nottinghamshire abrió una investigación de persona desaparecida. En esas horas iniciales, mientras los oficiales comenzaban a contactar a los conocidos de Dawn y a rastrear sus últimos movimientos conocidos, la investigación tenía el carácter de la mayoría de los casos de adultos desaparecidos, metódica, cautelosa, abierta a la posibilidad de ausencia voluntaria. Los adultos, después de todo, tienen el derecho legal de desaparecer si así lo eligen, pero muy rápidamente, ese carácter rutinario comenzó a cambiar.
Lo primero que notaron los investigadores fue lo que Stefan Baldock no hizo. No reportó la desaparición de su esposa, no parecía alarmado, no se comportó por ninguna medida visible como un hombre cuya esposa de 11 días había desaparecido. Cuando la policía estableció contacto con Baldock, ahora legalmente el esposo de Dawn, su versión de los hechos era, para decirlo con cuidado, insatisfactoria. Dijo a los oficiales que Dawn se había ido, que el matrimonio se había derrumbado casi de inmediato, que ella se había marchado por su propia voluntad y que no tenía idea de dónde había ido. Ofreció esta explicación con una compostura que los investigadores luego describirían como sorprendente. No la compostura de un hombre en paz, sino la compostura de un hombre que había ensayado. La policía comenzó el trabajo meticuloso de verificar la versión de Baldock. Revisaron imágenes de CCTV del área alrededor de la dirección compartida de la pareja. Examinaron registros telefónicos. Hablaron con amigos y familiares de ambos lados de la relación, y con cada capa de investigación, los agujeros en la historia de Baldock se hicieron más grandes y más preocupantes. El teléfono de Dawn se había quedado en silencio, no simplemente tranquilo. Silencio. No hubo actividad después del 4 de noviembre, el día de la boda misma, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin uso de datos. Para una mujer que había estado en contacto regular y activo con su familia y amigos, esta no era la huella digital de alguien que se había alejado de un mal matrimonio. Era la huella de alguien a quien habían silenciado. En las investigaciones de personas desaparecidas, los teléfonos no mienten. Y el teléfono de Dawn Walker le estaba diciendo a los investigadores algo que no querían oír. A medida que la investigación se profundizaba, la policía de Nottinghamshire intensificó la búsqueda de Dawn Walker. Lo que había comenzado como una investigación de persona desaparecida, ahora llevaba el peso inconfundible de una investigación de presunto homicidio, incluso si los oficiales aún no estaban preparados para declararlo públicamente. Equipos de búsqueda fueron desplegados por el campo de Nottinghamshire. La policía utilizó perros especializados entrenados para detectar restos humanos. Se desplegaron unidades de helicóptero. La búsqueda fue amplia, metódica y urgente. Los oficiales sabían que en casos donde se sospecha juego sucio, el tiempo es siempre el enemigo. La evidencia se degrada, los recuerdos cambian. Y si Dawn aún estaba viva, una posibilidad que los investigadores mantenían abierta, por muy decreciente que fuera, cada hora importaba. Stefan Baldock fue entrevistado múltiples veces durante este periodo. No estaba en esta etapa bajo arresto, era un testigo, una persona de interés, un hombre cuya cooperación era tanto necesaria como legalmente voluntaria. Y sin embargo, las inconsistencias en sus versiones aumentaban con cada entrevista sucesiva. Los detalles cambiaban, las cronologías se movían. La explicación que ofrecía para la desaparición de Dawn nunca terminaba de sostenerse bajo escrutinio. Los detectives experimentados dirán que en casos como este, las mentiras rara vez son lo más revelador. Es lo que yace debajo de las mentiras, el esfuerzo requerido para mantenerlas, lo que termina abriendo un caso. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a construir una imagen más completa de la relación entre Baldock y Dawn Walker. Hablaron extensamente con los hijos adultos de Dawn, con sus amigos cercanos, con colegas. Lo que surgió fue un retrato que complicaba la simple narrativa de un matrimonio que simplemente se había desmoronado. Aquellos más cercanos a Dawn describieron una relación que había mostrado signos de control y manipulación. Hubo relatos de Baldock ejerciendo una influencia indebida sobre la vida de Dawn, sus movimientos, sus finanzas, sus relaciones con sus hijos. Algunos de los entrevistados por la policía dijeron que habían expresado preocupaciones a Dawn,
que le habían instado a tener cuidado, que habían manifestado inquietud sobre el ritmo y la naturaleza de la relación. Dawn, dijeron, había restado importancia a esas preocupaciones. Había estado en la forma en que las víctimas de control coercitivo tan a menudo lo están, completamente convencida de que conocía a su pareja mejor que sus amigos y familiares. El patrón que los investigadores estaban descubriendo no era inusual. Es, de hecho, trágicamente familiar para cualquiera que trabaje en la investigación de homicidios domésticos. El control, el aislamiento, la aceleración, estas son las huellas dactilares de un tipo particular de relación depredadora. Pero reconocer el patrón después del hecho es algo muy diferente a probar el asesinato más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. El 15 de noviembre de 2023, el mismo día que Dawn fue reportada desaparecida, los equipos de búsqueda que operaban en un área boscosa de Nottinghamshire hicieron el descubrimiento que confirmó los peores temores de los investigadores. El cuerpo de Dawn Walker fue encontrado en una ubicación rural, parcialmente oculto por la vegetación y la topografía natural del paisaje. Estaba boca abajo, sus manos habían sido atadas. El estado de su cuerpo indicaba que había estado muerta durante algún tiempo, consistente. Determinarían luego los patólogos forenses con que la muerte había ocurrido alrededor del momento de su boda. Había sido asesinada, con toda probabilidad, en su noche de bodas. La noche más celebratoria de su vida había sido su última. El descubrimiento transformó la investigación instantánea e irrevocablemente. Esto ya no era una investigación de persona desaparecida, era una investigación de asesinato. Y a partir de este punto, Stefan Baldock pasó de la categoría de persona de interés a la categoría de sospechoso principal. Fue arrestado y puesto bajo custodia. Un examen forense de la escena donde se encontró el cuerpo de Dawn comenzó de inmediato. Los investigadores de la escena del crimen trabajaron el área con extraordinario cuidado, sabiendo que cada fibra, cada huella, cada fragmento de material biológico podría convertirse en un hilo en el tapiz de evidencia que una acusación necesitaría tejer. La ubicación misma fue examinada en detalle, su accesibilidad, el esfuerzo requerido para transportar un cuerpo allí, el nivel de familiaridad con el terreno que tal disposición sugeriría. El examen post-mortem fue realizado por un patólogo del Ministerio del Interior. Los hallazgos fueron significativos. Dawn había sufrido lesiones consistentes con una agresión sostenida y violenta. La forma de su muerte fue confirmada como homicidio ilegal. El atamiento de sus manos hablaba del nivel de control que su asesino había buscado ejercer. No meramente el acto de matar, sino el ritual de dominación que lo rodeaba. Los patólogos forenses notaron algo que luego se volvería central para el caso de la Fiscalía. Las lesiones contaban una historia no solo de violencia, sino de alguien que había querido a Dawn Walker completamente indefensa. Alguien que había necesitado estar en control. Con Baldock bajo custodia, la investigación entró en su fase más técnicamente intensiva. El trabajo de la investigación de homicidios moderna es, en gran parte, el trabajo de la ciencia forense, la extracción meticulosa de la verdad física del mundo material que la violencia deja atrás. Los investigadores ejecutaron órdenes de registro en propiedades asociadas con Baldock, incluyendo la dirección compartida de la pareja y cualquier vehículo en su posesión o recientemente bajo su control. Lo que encontraron y lo que no encontraron fue igualmente significativo. Se documentaron evidencias de intentos de limpiar superficies. Áreas de la propiedad mostraron signos consistentes con esfuerzos para eliminar material biológico. Estos hallazgos fueron significativos no porque probaran culpabilidad de manera concluyente, sino porque eran inconsistentes con la versión de los hechos de Baldock, que Dawn simplemente se había ido y que no hubo violencia, ni confrontación, nada que ocultar.
No se puede sanitizar una escena del crimen completamente. La ciencia ha superado al criminal. El luminol no olvida. Científicos forenses de la Unidad de Apoyo Científico de la Policía de Nottinghamshire procesaron la evidencia con cuidado meticuloso. Las fibras recuperadas de la escena donde se encontró el cuerpo de Dawn se cotejaron con materiales de la dirección compartida. Se realizó análisis de ADN sobre material recuperado de múltiples ubicaciones. Equipos de forense digital trabajaron a través del contenido de teléfonos, computadoras y cualquier cuenta basada en la nube asociada tanto con Baldock como con Dawn. La evidencia digital resultó particularmente convincente. Los investigadores que examinaron la actividad del teléfono de Baldock en los días posteriores a la desaparición de Dawn encontraron un patrón de comportamiento que era difícil de explicar de manera inocente. Búsquedas realizadas desde su dispositivo, el momento de ciertas comunicaciones, la eliminación de datos, todo esto formaba una narrativa digital que corría directamente en contra de la historia que Baldock había estado contando a la policía. Adicionalmente, los investigadores pudieron reconstruir una cronología de movimientos usando una combinación de imágenes de CCTV, datos de antenas de telefonía y testimonios de testigos. El paradero declarado por Baldock durante la ventana crítica posterior a la boda fue desafiado y, en aspectos clave, contradicho por los datos objetivos. Los registros de las antenas de telefonía colocaban su teléfono en ubicaciones que eran inconsistentes con sus movimientos declarados. Las imágenes de CCTV del área cerca de donde se descubrió el cuerpo de Dawn fueron revisadas con particular atención. Cada mentira requiere geografía, y la geografía, en la era de la vigilancia digital, tiene una memoria muy larga. A medida que el cuadro forense se solidificaba, los detectives también trabajaron extensamente en construir la arquitectura circunstancial del caso. Documentaron la naturaleza de la relación entre Baldock y Dawn Walker, reuniendo evidencia del control coercitivo que aquellos más cercanos a Dawn habían descrito. Se examinaron los registros financieros. La historia de comunicación entre la pareja fue reconstruida en detalle. Los investigadores consultaron con especialistas en abuso doméstico para contextualizar la dinámica que estaban descubriendo. Este último elemento, la documentación del control coercitivo, reflejaba una evolución en cómo las fuerzas del orden británicas abordan el homicidio doméstico. El reconocimiento de que el asesinato, en estos casos, rara vez es una erupción repentina de violencia, sino más bien el acto final en una larga y calculada campaña de dominación, ha transformado la forma en que los investigadores construyen sus casos. Los fiscales argumentan cada vez más que el patrón de control no es simplemente ruido de fondo. Es evidencia de intención, de motivo, de premeditación. Stefan Baldock fue acusado del asesinato de Dawn Walker. La decisión de acusar reflejaba la evaluación del Servicio de Fiscalía de la Corona de que la evidencia reunida por la policía de Nottinghamshire era suficiente para proporcionar una perspectiva realista de condena, un umbral que requiere un juicio cuidadoso y sobrio por parte de fiscales experimentados. Baldock se declaró inocente. Mantendría su inocencia. El caso iría a juicio. El juicio de Stefan Baldock se abrió en el Tribunal de la Corona de Nottingham. Los fiscales esbozaron lo que describieron como un caso construido sobre múltiples pilares de evidencia que se reforzaban mutuamente. Hallazgos forenses, evidencia digital, testimonios de testigos y el patrón establecido de comportamiento coercitivo y controlador que había caracterizado la relación de Baldock con Dawn Walker. El caso de la fiscalía no era una sola pistola humeante, era algo más formidable, una red de evidencia interconectada tan estrechamente tejida que disputar un solo hilo sería tirar de todos ellos simultáneamente.
El jurado escuchó a una variedad de testigos. Los familiares de Dawn declararon sobre la relación y sobre las circunstancias de su desaparición. Los amigos describieron sus preocupaciones sobre Baldock, el control que habían presenciado, las advertencias que habían hecho a Dawn. Los expertos forenses guiaron al jurado a través de la evidencia física y digital con detalle cuidadoso y metódico. Particularmente poderosa fue la declaración que abordó la cronología. La Fiscalía utilizó datos de antenas de telefonía, análisis de CCTV y patología forense juntos para construir un relato momento a momento de lo que había sucedido en la noche de bodas e inmediatamente después. Los patólogos testificaron sobre la hora de la muerte y la naturaleza de las lesiones de Dawn. Los expertos en forense digital explicaron lo que los registros telefónicos de Baldock revelaban sobre sus movimientos y su actividad en línea. Las piezas ensambladas, en la versión de la Fiscalía, formaban una imagen de asesinato deliberado y premeditado. La cuestión del porqué, del motivo, fue abordada a través de la evidencia del comportamiento controlador de Baldock. Los fiscales argumentaron que el matrimonio no se había, como Baldock afirmaba, desmoronado y terminado pacíficamente. Más bien, sostuvieron, nunca había sido lo que parecía. La relación había sido caracterizada por la necesidad de dominación y control de Baldock. Cuando ese control fue amenazado, cuando la realidad del matrimonio comenzó a divergir de cualquier cálculo interno con el que Baldock hubiera estado operando, él había respondido con violencia letal. La defensa, por su parte, trabajó para desafiar los componentes individuales del caso de la Fiscalía, argumentando que la evidencia forense era susceptible de explicación inocente, que la evidencia digital había sido malinterpretada y que los testimonios de los testigos estaban coloreados por el dolor y la retrospectiva. El abogado defensor presentó a Baldock como un hombre injustamente acusado, un hombre cuya esposa efectivamente lo había dejado y cuyo comportamiento subsiguiente, por peculiar que pudiera haber parecido, reflejaba shock y desorientación en lugar de culpabilidad. Era una defensa coherente. Pero la coherencia en una sala de tribunal debe competir con la evidencia, y la evidencia era formidable. A medida que el juicio progresaba, ciertas piezas de evidencia resultaron particularmente resistentes a los intentos de la defensa de ofrecer explicaciones alternativas. El atamiento de las manos de Dawn, por ejemplo, planteaba preguntas que la defensa luchaba por responder de manera convincente. Esta no era la marca de un acto impulsivo. Hablaba de planificación, de preparación, de una determinación de ejercer control completo sobre la víctima, combinado con la forma en que su cuerpo había sido dispuesto, en un lugar que requería conocimiento, esfuerzo y tiempo, construía un retrato de alguien que había actuado deliberadamente. La limpieza del lugar, documentada mediante examen forense, planteaba un desafío similar. Dawn, en la versión de la defensa, se había ido voluntariamente. Si eso fuera cierto, si no hubo violencia, ni muerte, ni sangre, porque hubo esfuerzos para sanitizar áreas de la dirección compartida, que precisamente había requerido eliminación. La evidencia del teléfono permanecía obstinadamente inconveniente, el completo silencio digital de Dawn desde el día de la boda en adelante. La eliminación de datos de los propios dispositivos de Baldock en los días posteriores a su desaparición. Las discrepancias entre las ubicaciones donde su teléfono lo situaba y las ubicaciones donde afirmaba haber estado. Estas no eran ambigüedades, eran contradicciones. Cada pieza de evidencia, examinada de forma aislada, podría concebiblemente explicarse. Juntas, formaban algo completamente distinto, un retrato de un hombre cuyas acciones después del 4 de noviembre eran las acciones de alguien manejando un secreto demasiado grande para contenerlo.
Los testigos expertos resultaron centrales para el caso de la Fiscalía. Una especialista en control coercitivo declaró, situando la relación entre Baldock y Dawn Walker dentro del marco de patrones documentados y reconocibles de abuso doméstico. Este testimonio era importante no como prueba independiente de asesinato, sino como contexto, como la lente interpretativa a través de la cual se invitaba al jurado a ver todo lo demás que habían escuchado. El control coercitivo, explicó la experta, escala, no se estabiliza simplemente, y en casos de homicidio doméstico, el asesinato rara vez es una desviación del patrón de la relación, es, terriblemente, su punto final lógico. La evidencia patológica sobre la naturaleza de las lesiones de Dawn fue presentada con la precisión clínica que el testimonio forense exige, pero sus implicaciones humanas eran ineludibles. Dawn Walker no había muerto rápidamente, había sufrido, y el carácter específico de sus lesiones, el atamiento, la agresión, la forma de su muerte, eran consistentes con un acto prolongado de violencia llevado a cabo por alguien conocido para ella, alguien en quien había confiado, en un entorno privado donde ninguna ayuda podía llegar. Stefan Baldock eligió declarar en su propia defensa, una decisión que, en cualquier juicio penal, representa la apuesta de mayor riesgo disponible para un acusado. Subir al estrado de los testigos es someterse al contrainterrogatorio, poner tu versión de los hechos en disputa directa con la evidencia en tu contra y permitir que el jurado evalúe tu credibilidad cara a cara. El tiempo de Baldock en el estrado de los testigos fue, según los relatos de los presentes, profundamente revelador, aunque quizás no de la manera que su defensa había esperado. Mantuvo, bajo interrogatorio directo, la versión que había dado desde el principio, que Dawn se había ido, que el matrimonio había estado problemático desde sus primeros días, que no había hecho nada malo y no tenía nada que ocultar. Se presentó a sí mismo como un hombre victimizado por las circunstancias, por la sospecha, por una investigación policial que se había fijado en él como sospechoso y posteriormente había construido un caso para ajustarse a esa suposición. Pero entonces vino el contrainterrogatorio, y la versión que Baldock había mantenido cuidadosamente comenzó a fracturarse bajo el peso de las preguntas que no podía responder de manera convincente. Los fiscales lo desafiaron punto por punto, sobre las inconsistencias entre sus movimientos declarados y la evidencia objetiva de la ubicación de su teléfono. Se le pidió que explicara la limpieza. Se le pidió que diera cuenta de las eliminaciones digitales. Se le preguntó por qué, si su esposa simplemente se había ido, no la había reportado como desaparecida, no había expresado preocupación, no había hecho ninguna de las cosas que un hombre haría naturalmente en los días posteriores a la desaparición de su flamante esposa. Sus respuestas, según los relatos de los observadores legales que seguían el juicio, fueron evasivas e inconsistentes. Luchó con los detalles. Se retiró a la vaguedad cuando fue acorralado por los detalles. Donde antes había ofrecido afirmaciones seguras, ahora titubeaba y matizaba. La compostura que había caracterizado sus entrevistas policiales anteriores, esa sorprendente compostura ensayada, mostraba signos, por fin, de su fragilidad subyacente. Los fiscales lo presionaron sobre la evidencia forense encontrada en la dirección compartida, los signos de limpieza, los materiales que habían sido examinados y encontrados inconsistentes con su versión. Lo guiaron a través de la cronología, utilizando los datos de las antenas de telefonía y la evidencia de CCTV para desafiar su paradero declarado paso a paso. Con cada intercambio, la brecha entre su versión y la evidencia se hacía más amplia y más difícil de salvar. Hay momentos en los juicios en que la sala del tribunal parece contener la respiración. Este fue uno de ellos. El jurado observó. El jurado escuchó,
y el jurado notó lo que Baldock no podía explicar. Los alegatos finales fueron pronunciados con la gravedad que correspondía a un caso de este peso. El abogado fiscal reunió los hilos de la evidencia, forense, digital, testimonial, conductual, y pidió al jurado que siguiera esos hilos hasta su única conclusión lógica. La defensa hizo su llamamiento final al principio de duda razonable, instando al jurado a considerar si, en un caso de esta complejidad, la certeza era realmente alcanzable. El resumen del juez tuvo lugar a lo largo de un día. Se instruyó al jurado, con cuidado y precisión, sobre la ley aplicable, sobre el estándar de prueba, sobre el significado de la intención, sobre cómo abordar las diversas categorías de evidencia que habían escuchado. Se les recordó su solemne función: no especular, no dejarse llevar por la emoción, sino evaluar la evidencia según sus méritos y aplicarle los estándares que la ley exige. El jurado se retiró a deliberar. Las horas que pasan durante la deliberación del jurado son, para todos los conectados a un caso, una especie particular de agonía. Para la familia de Dawn Walker, que había asistido a todo el juicio siendo testigo de la reconstrucción clínica y forense de las últimas horas de su ser querido, la espera fue su propio calvario. Ya habían perdido a Dawn. Lo que quedaba, lo que el juicio podía ofrecer, no era su regreso, sino algo que la ley llama justicia y que su familia simplemente llamaba la verdad. El jurado había escuchado semanas de evidencia. La pregunta que ahora llevaban a esa sala de deliberación era la misma que la familia de Dawn Walker había estado cargando desde noviembre de 2023. ¿Qué sucedió realmente en esa noche de bodas? Las deliberaciones del jurado en juicios penales complejos pueden durar días, a veces semanas. La duración de las deliberaciones les dice a los observadores relativamente poco sobre la dirección que el jurado está tomando. Deliberaciones largas pueden reflejar una consideración exhaustiva de evidencia sólida tan fácilmente como pueden reflejar incertidumbre genuina. Cada hora de silencio es interpretada y reinterpretada por aquellos que esperan fuera. El jurado regresó después de la deliberación. La corte cayó en silencio cuando el presidente del jurado se levantó. Por el cargo de asesinato, el jurado encontró a Stefan Baldock culpable. El veredicto pronunciado en el Tribunal de la Corona de Nottingham encontró a Stefan Baldock culpable del asesinato de Dawn Walker, su esposa de 11 días. Él había tomado su vida en la noche que se suponía iba a marcar el comienzo de su vida juntos. Él había dispuesto de su cuerpo en el campo de Nottinghamshire. Él había dicho mentiras, limpiado evidencia y mantenido su inocencia durante una investigación policial, un arresto y un juicio penal completo. Dawn Walker fue a su boda el 4 de noviembre de 2023. No regresó a casa. Nunca lo haría. Pero lo que el jurado entregó en esa sala del tribunal, después de toda la evidencia, toda la ciencia forense, todo el testimonio, todas las mentiras cuidadosamente mantenidas, fue la única cosa que Stefan Baldock había intentado prevenir desde el momento en que cubrió el cuerpo de Dawn con hojas y tierra y se alejó de ese bosque. La verdad. Stefan Baldock fue declarado culpable de asesinato. El mazo cayó, la sala exhaló. Y en la galería, la familia de Dawn Walker se abrazó de la manera que solo las personas que han pasado por algo como esto entienden. No con alivio, exactamente, y no con alegría, sino con el peso particular, doloroso y necesario, de una verdad finalmente, innegablemente confirmada. Ella tenía 44 años, había sido madre, amiga, hija, había caminado por un pasillo llevando flores y una sonrisa, había creído en algo, en alguien, y esa creencia le había costado todo. El jurado había hablado. Stefan Baldock, esposo, asesino, era culpable de asesinato.